Bueno, y muchas gracias a todos los que están acá presentes para ver estos hermosos proyectos y cómo ha sido la historia de estos cortos, de cómo ha sido la producción después, el después, la post. ¿Ya? Quisiera que nos cuenten, creo que, bueno, las cuatro muy mateas como que hicieron como una presentación, creo, cada una. Entonces igual quiero como que darles el espacio de que se explayen de lo que quisieron venir a hablar. Adelante, Anaí. Hola. O sea, sí, trajimos una presentación, eh, pero ¿eso lo van a poner después? ¿O ahora? Como tú quieras. Ah, ok. Entonces, ¿me para? ¿Para Eh, ponerla? ¿Hay algún controlcito? O... Sí, que quedamos un poco lejos. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Bueno, cuéntanos, Sofi, qué vamos a ver ahora? O sea, igual queríamos como hablar como un poco acerca de la producción, pero más como en retrospectiva. Em, entonces, ¿comienza con ese? Ah, claro, esto es como para presentar nuestro Ah, ya. Bueno, sí. Claro, hacer como un... Bueno, igual ya vieron el corto, pero sí, en realidad nuestra temática habla realmente de una chica abrumada por sus problemas que al ir al baño, como a... En realidad ella va a llorar al baño, a darse un baño y tiene este viaje como interno donde tiene que enfrentarse con sus miedos para realmente sanar a su niña interior. Entonces ella realmente acogiéndose a sí misma. Y eso es todo lo que habla el corto en los 3 minutos. Y en realidad fue muy bacán la preproducción de esto cuando las tres nos reunimos a hablar como sobre lo que queríamos hacer en título, porque si bien fue algo que propuso Sofía, también nos dimos cuenta que en realidad las tres compartíamos la misma experiencia y quizás, bueno, más personas. Pero de eso no nos dimos cuenta hasta después. Entonces, claro, en el proceso fue viendo cómo esta temática, cómo este tema del abuso de las personas quizás con depresión, con ansiedad, cómo eso podemos reflejarlo también en el arte. Y quisimos poner como estas imágenes de la búsqueda de referencia, que fue todo lo que hicimos antes de ponernos a animar, y etcétera. Porque sé que igual están los alumnos de primero, segundo y tercero, que todavía, por lo menos los de primero y segundo, todavía les cuesta como esta búsqueda de referencias. Y en realidad es como sacar esas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de los años y empezar a sacarlas como de la cabeza y utilizarlas para algo que ustedes quieran exponer o mostrar a los demás. Entonces creo que fue muy bacán esta búsqueda de referencias y aquí puse los GIFs donde se ve reflejado como esto que sacamos de cada película. Y como pueden ver es como bien variado, no es solo cosas de animación, que también eso es muy bueno y quisimos ponerlo. Bueno, y el trabajo fue ir viendo también con este tipo de referencias cómo podemos reflejar la temática. Y creo que lo más bacán fue la conversación entre las tres, si bien fue como de hecho, nos tocó hacer el título después de la estallido social y la pandemia. Entonces, creo que las tres estábamos como muy cansadas, etcétera. Y si bien más que el trabajo en sí, fue pesado como cargar con ese peso de, no sé, haber estado en la casa, todos los problemas que habían como en el exterior. Entonces, quizás no fue como que lo hicimos el proyecto de título así como, sí, muy, muy felices, sino como que estábamos súper cansadas. Pero igual fue, ahora viéndolo después, como una buena experiencia haber tocado este tema
que era algo que igual las tres nos habíamos guardado y que muchas otras personas también se guardan. Y creo que plantear eso como proyecto de título fue bueno como para abrir la puerta, literal como hace la protagonista, al final como abrir la puerta para empezar a sanar o empezar a ver esas cosas que uno realmente se guarda. Claro. Entonces, sí, esas son las cosas que después uno se empieza como a dar cuenta de, porque cuando lo estábamos haciendo solo trabajábamos, si bien lo hablamos y empezaron a surgir estas cosas que sentíamos, o las vivencias que quizás habíamos, no sé, reprimido, igual era trabajo y no le dábamos el peso a lo que estábamos haciendo. Entonces después, el ahora, como que viéndolo de nuevo, es muy bacán como pensarlo para que otras personas también conecten con esta experiencia de la protagonista y que al final la protagonista éramos como nosotras tres. Entonces como muy bacán ahora pensarlo como para que otros conecten con eso. Sí, a mí me parece muy valioso porque de hecho creo que es algo que a todos les pasa en algún momento, como a todas las personas que conozco le ha pasado en algún momento. Claro, como que tienen un periodo darks. Entonces, bueno, les quería preguntar algo en realidad en base a una situación particular. Es que cuando empezaron a hablar de esta historia, ¿fue antes del semestre? ¿Fue durante? Si es que fue antes, ¿cuán antes? Porque tengo chicos que están así como planeando desde segundo año lo que quieren hacer, entonces es como para que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, ya. Lo siento. Fue antes de empezar el semestre, pero no mucho antes. O sea, yo tenía como la temática base como del amor propio como un mes antes, y luego nos juntamos antes de las clases para discutirlo mejor. Pero yo igual creo que está bien pensarlo de antes, pero es importante como considerar exactamente por qué quieren hablar de algo. Y de repente uno en años anteriores, o yo por lo menos, como mi experiencia personal, tal vez como que no tenía algo que decir antes. Entonces a veces es importante como respetar esos procesos de tiempo que uno va creciendo a lo largo de la vida y de la carrera. Entonces yo tal vez no me apuraría tanto como para empezar a planearlo y lo que sea, porque las temáticas van surgiendo, como que vienen a uno, no es como una cosa que se deba forzar, entre comillas. Eso. Me parece súper bien y además como ir respetando como el proceso de cada uno, de que pucha, cada año está ahí con toda esa, quizá, todo ese aprendizaje por algo. Entonces como que bueno. Bueno, continuamos. Claro, eso es como más del proceso de la búsqueda, bueno, del personaje, etcétera. Pueden seguir nomás avanzando. Sí, también con los background, también buscar cómo demostrar este cambio. Bueno, sí, lo que queríamos también expresar era como de este baño que es supuestamente algo seguro, pero también como bien encerrado, bien oculto, que en realidad es como lo que pasa con este tema, que uno lo oculta, se lo guarda y te envenena. Y es como que uno piensa que al guardarlo te hace mejor, pero en realidad no. Entonces creo que además de, siento que en nuestro proceso de trabajo también pasamos como por lo del personaje. Eh, claro, por el estrés también que teníamos, que habíamos cargado, entonces siento que si bien no fue como el proceso como, no sé, terapéutico, sí dio como inicio a algo. Y creo que ese peso no, en ese momento no se le dio hasta que está este después,
que es cuando Sofía igual empieza como a contactar a fundaciones y estas fundaciones empiezan a ver como nuestro trabajo. Y no es hasta ahí que por lo menos a mí me llegó el peso del corto, porque yo lo veía y veía, no sé, las pifias que uno hace, como que uno siempre se fija así como, no, eso no está bien. Y empiezas como a igual tirar para abajo el mismo trabajo que uno hace. Pero estas personas, recuerdo que me junté a hablar con una de las de la fundación y, por ejemplo, nos mencionó que realmente ver el corto como que le llegó demasiado y sentía que las personas de su fundación, que era sobre el abuso sexual en mujeres, sí, y infantil, llegaban en busca de referencias también. Entonces, como que ella sentía que había estado buscando como por mucho tiempo algo así y que nunca lo había encontrado y que era exactamente lo que ella había sentido. Entonces fue como en ese momento en que fue como, oh, wow, a más gente le puede llegar esto. Ahí Entonces, es como cuando vuelven al porqué, ¿cierto? Como al claro. porqué inicial, como que ahí se cierra, digamos, como ya, Mm. por esto lo hice, quizás no buscando este resultado, pero como que se devolvió de cierta manera el mensaje hacia usted. Muy bonito Sí, eso. entonces por lo mismo, bueno, hablábamos las tres después, como lo importante que fue haber respetado este tema también, como haberlo tratado con respeto, por lo mismo, porque claro, hay personas que pueden verlo y que han tenido la misma experiencia y por eso cuando uno quiere como mostrar estas emociones o estas vivencias, igual hay que hacerlo con cuidado y respeto para que no termine en algo quizás que se pueda malinterpretar o como un tipo de romantización o morbo. Entonces fue muy bacán que desde el inicio también lo tratamos como con cuidado, con respeto hacia las víctimas y también hacia nuestras propias vivencias. Entonces, eso fue algo que realmente no se me marcó de hace poco, como haber hablado con esa persona y como pensar como, ah, claro, esto puede llegar a más gente, porque es algo que, no sé, no, yo por lo menos no había pensado. No, sí, como repitiendo un poco lo que dicen ahí, que es importante pensar como por qué hacemos estas cosas, por qué nos surge compartir estas historias y siempre desde la responsabilidad también. Como de que detrás de como historias un poco delicadas como esta, siempre hay personas, como en la vida real, las víctimas, que, que de repente habrá obras que tal vez, en mi opinión, cometan el error como de mostrarlas por morbo, de mostrar estas situaciones por morbo, en lugar de como de ponerse a pensar cómo estas cosas influyen en la vida de personas reales, que encuentro que es súper importante, como que es lo que viene después de que uno termina la producción. Como que al final uno igual hace las cosas para uno mismo, pero también para como aportarle algo a las personas. Y eso es como súper importante. Por supuesto, y los invito a todos ustedes a reflexionar sobre eso cuando digan, profe, quiero hacer un proyecto. Ya, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Por qué? ¿Por qué es para ti valioso? Y como ahondar en ese tema antes de empezar quizás a avanzar. Bueno, entonces vayan contándonos Ah, sí, el pueden, después, me pueden estabas pasar la contando. lámina, no hay problema. Ah, claro, este es como más de animación. No sé si quieres hablar de animación. Bueno, pero básicamente fue que cuando tomamos esta temática, hablamos nuestras experiencias, buscamos referencias, también porque queríamos expresarlo de todas formas. Entonces también teníamos que hacerlo en la animación. Tenía que notarse como las emociones que conlleva esto. Entonces igual fue una búsqueda y a la vez un trabajo como de mirar nuestras experiencias, también de investigar y claro, eso también fue desgastante de cierta forma, pero ahora en ese momento fue desgastante como leer tanto sobre el tema
hablar tanto sobre el mismo tema, siento que eso también para quienes, no sé, estén en tercero y quizás quieran también hablar de este tipo de temas, también pensar que, como decíamos antes, no es tan como, em, como tan fácil de llevar, hacerlo así como, sí, voy a hacer este tema, yay. Es bien desgastante como hablar de esto, porque van a tener que investigar, van a tener que leer harto, ver videos, testimonios, etcétera, y ese proceso igual es desgastante. Entonces, si quieren tocar este tipo de temática, igual tener eso en cuenta. Además de verlo con respeto y cuidado, también pensar que eh, quizás les haga un poquito mal a veces hablar tanto de esto, pero tener eso en cuenta nada más. Pero después súper gratificante cuando hay gente que conecta. Sí, pasa un montón. Recuerdo alguna charla de la Ceci que nos contaba del corto Bestia, que también tenía un peso súper importante el tocar estos temas delicados. Además que, no sé, como artistas, sobre todo al hacer estos concepts como ya, como un poco uno traspasa la emoción, el sentimiento, el dibujo. Entonces como que eso igual es una experiencia con muchos sentimientos. Sí, muchos sentimientos y también desgastante, pero también liberador al final y Ujú. también como te abre la puerta a, no sé, a ver esas cosas que uno ocultaba. Creo que eso fue algo que realmente rescató de la experiencia. Ujú. Y claro, las conversaciones con las compañeras sobre la misma temática. Y esto es más como de los festivales. Sí. Cuéntenos, quiero saber más. ¿Cómo fue este proceso de festivales? Ah, sí, bueno, en primer lugar, o sea, volviendo un poquito al anterior, que es que a mí se me ocurrió contactar a estas fundaciones, en primer lugar porque quería participar en un festival que era temático acerca como de la salud y en otras cosas como en el mundo en relación como a mujeres jóvenes, era como un festival para juventudes, y como que pedía esto. Y en ese momento me di cuenta como, ay, mira, como que esto es súper interesante, como, ¿por qué no se me ocurrió antes? Como que nosotras siempre desde el principio pensábamos que nos gustaría como difundir el corto así como en YouTube y dejarlo como libre después de los festivales. Y fue como súper, no sé, como que me sirvió harto pensar que además, claro que existen fundaciones que trabajan en estas cosas y como decía Elena ahí, como que jamás pensábamos que les iba como a servir tanto. Como, de todas formas, como todavía no tenemos como liderado el corto, ya el próximo año yo voy a como pasárselos y que lo ocupen para lo que necesiten y así. Bueno, acá están como los laureles. En algunas quedamos seleccionadas, en otras seleccionadas como en categorías no competitivas, que también para nosotras era importante porque al final, como dije, como que nuestro principal objetivo era la difusión, más que todo. Y también hay algunos que son de como que finalista, que es cuando casi te seleccionan, pero no te seleccionan. Y de ahí como que quería hablar un poco acerca como de ese proceso de festivales para las personas que estén interesadas o quieran como motivarse a participar en festivales. Okay. Sí, ahí está. ¿Esa? Que igual como que participar en festivales puede ser un poco duro al principio porque uno no sabe, o sea, yo no sabía nada, entonces tuve que como que trabajar harto para empezar a entender cómo se hacía. Y lo otro es que igual te rechazan harto y sobre todo en nuestro caso, que esto fue algo que me di cuenta después, que nuestros créditos son súper largos y yo no sabía que eso era una desventaja. Y me enteré porque asistí a un festival en Inglaterra, que era el Festival de Bolton. Tengo acá el programa, un librito bien grueso. Y acá dieron una charla sobre esto, como el tema de los festivales, y habían varios directores
de festivales, explicando como cuál era el proceso por el que pasaban para seleccionar las películas. Entonces, entre eso estaba el tema de que de repente habían películas o cortos que no eran como acorde al resto de lo que ya habían seleccionado, o que eran muy largas, o que ese año tenían una temática en específico que tratar. Entonces pasa que eso, el mensaje que quiero dar en el fondo es que muchas veces los festivales no seleccionan no porque los cortos no sean buenos, sino que porque de alguna u otra forma no encajan con el programa. Entonces lo digo para que no se sientan como extra mal si los rechazan, como que eso es el mensaje en primer lugar. Luego, un tip que parece obvio, pero tal vez no lo sea, como leer bien los requerimientos de cada festival, porque tienden a tener los mismos, pero también hay muchos festivales que te piden cosas extra, como por ejemplo los que son para juventudes te piden tener cierta edad. El año de producción es súper importante. De hecho, nosotras nos atrasamos como en participar en Chile Monos, y el año que viene ya no podemos porque nuestro corto es muy viejo. Entonces, cosas que pasan. Entonces es importante como revisar esas cosas. Y luego está ahí como de cuidado con los festivales fantasma, porque hay festivales que son falsos en las plataformas. Y es importante como revisar las redes sociales de los festivales, las ediciones anteriores, como para asegurarse de que el festival es real. Y suena obvio, pero como que yo no lo pensé, yo en mi mente inocente, como que no consideré que alguien podría hacer eso. Es como que... Claro, y ahí hay que tener ojo en el fondo porque estos festivales quizás les piden el material, ¿cierto? Les piden el video, y hay otros festivales que les piden que absolutamente no esté en ninguna parte. Entonces, si es que eso llega a las manos equivocadas, puede ser un tema. Sí, y de hecho, eso en conjunto con algo que dijo la Ceci ayer en la mañana, que es importante registrar las obras. Como que registren sus obras para que se sepa que son suyas, como que les pertenece. Eso lo hice antes de empezar a participar en festivales, como por precaución, pero porque es lo que hay que hacer. Entonces, claro, y luego viene como esto de preparar como todo el material que piden los festivales. No todos piden todo, así como el banner, el póster, pero hay muchos que sí, y de repente me tocó como pensar, me voy a meter a este como, no creo que quede, pero por si acaso, y después quedaba, y me decían, ¿y el banner? Y yo así como de... y tuve que hacerlo como muy rápido. Entonces es importante como estar bien preparado para esto, para no hacerlo como sobre la marcha. Es súper importante lo que dice la Sofi, chiquillos. Pasa algo, hay como un fenómeno, no sé, en los estudiantes de no leer bien las instrucciones. Sí. Aquí la profe Anaí, profe Nacha pueden dar testimonio de eso. Porque es algo que ocurre, y en realidad hay que, ojalá, quizás tener a otra persona que además les corrobore que está todo ok. Sí, aparte que a veces tienen como todos los requerimientos y es como una lista así como súper larga de información, entonces como que sí, revisarlo con cuidado. Y luego quería hablar como de establecer un objetivo claro, porque hay varias razones por las que uno querría como ir a festivales. Una puede ser por difusión, como nosotras, y en ese sentido hay varios festivales que como que te exponen el corto, pero no es necesariamente competitivo. Y eso yo encuentro que igual es súper valioso, como pensar que, por ejemplo, nuestro corto fue proyectado en Rusia, en una categoría no competitiva, en Perú también, en el Ayayo Festival, en una categoría no competitiva, como que a mí eso igual me llena, entre comillas. Otra razón puede ser que cuando uno quiere como más prestigio, ya como ponerse a pensar como objetivo, si yo quiero participar en estos festivales como de alta categoría, que suelen ser caros. Hay otros que son gratis, como Chile Monos, por ejemplo. Pero claro, como que pensar bien realmente el objetivo. Otra razón que yo creo que es de las más importantes es como de que quiero formar redes, quiero como poder asistir a estos festivales, y en ese caso como que sale mucho más a cuenta participar en festivales dentro de Chile y en Latinoamérica, como con la esperanza de poder viajar si uno queda seleccionado, y al final es como de las cosas más
relevantes, como valiosas cuando uno participa en festivales. Y luego quería hablar un poco, acerca como de los criterios, que bueno, está por importancia, como ya dije, porque hay festivales como con mucho prestigio y así, o muy viejos, entre comillas, por género o nicho, que hay festivales de terror, o que tienen varias categorías, como ya la categoría de comedia, la categoría de etcétera, que es importante como reconocer dentro de qué categoría cabe el corto de cada uno, como para poder escoger bien a qué festivales quiere ir uno. Por temática o estilo, como dije, hay muchos festivales que son temáticos, como temáticos LGBT, temáticos de mujeres, temáticos de derechos humanos, como también como buscar esa clase de cosas, o incluso estudiantiles solamente también. Y por la posibilidad de asistir, que como dije, de las cosas como más valiosas. Y luego, claro, como ver bien el presupuesto, a mí me pasó que como que no lo vi bien en un principio, entonces siento que al final terminé desperdiciando un poco de dinero. Entonces es importante como ponerse a planear esas cosas. Pero también pueden participar en puros festivales gratis, como que eso también es súper válido, depende de la situación de cada persona. Sí, ahí es súper importante como ver, hay páginas, ¿cierto?, en donde ver como las bases, no sé, todo esto de la temática, como informarse cuando ya está más o menos a mitad, yo creo, de producción. Quizás, no sé si desde tan antes, ¿cómo lo vieron ustedes? No, nosotras lo vimos como después de titularnos. Pero perfecto. sí, ¿cierto? Como que antes no da. Sí, las preocupaciones quizás son otras. Sí. Chiquilla, les quería comentar que también en honor al tiempo también le queríamos preguntar a la Nacha cómo ha sido su proceso de post ¿Aló? corto. Sí, dale nomás. Igual tengo un PPT, que no es el corto. Sí, Sí, súper buenos los datos, Sí, chicas. no, pero es realmente sería una locura ponerse a pensar en festivales cuando estáis ahí animando, dándolo todo. Yo creo que es un poco imposible. Bueno, esta es mi presentación. Como el semestre pasado yo ya hice una presentación bien como de lo que fue mi proceso creativo, doloroso, traumático, de hacer un cortometraje sola. Así que no quiero enfocarme tanto en eso, pero igual voy a dar un contexto, porque hay gente que quizás no estuvo en esa charla. Y bueno, lo primero es que yo tomé el proyecto Título como una oportunidad para hacer algo como que realmente yo quisiera, como que no me preocupé tanto de lo que me decían en verdad, y quería así, terca, así como contra todo, hacer una idea de algo que me gustara. Yo creo que en general cuando uno es como medio autor, artista, tiene una temática, así como que uno está pegado con algo, como que de repente cuenta la misma historia como usando diferentes, o sea, como diferentes tramas, como diferentes desarrollos, diferentes contextos. Y como que yo venía desarrollando mucho este tema, igual así como igual como un poco depresivo, o de encontrarse como con las cosas negativas de uno, bla, bla, bla. Así que me fui caleta igual por ese lado. Bueno, ahí también en mi proceso tuve estas como sorpresitas de la salud mental, como ansiedad, que fui al psiquiatra y ahí la medicación y me bajó la producción y como que me costó terminar el cortometraje, como que no hice nada, casi nada el segundo semestre, y como que lo tuve que hacer como en el verano, así como 2 meses encerrada animando. Y bueno, también estaba mi cansancio, que yo aparte ya estaba cansada por la pandemia, la universidad, pero como dijo la Ceci, igual yo soy ingeniera, así que he estado como más de 10 años estudiando como en el sistema académico, que igual es cansador, porque más encima yo soy como igual en ese sentido como súper autoexigente. Entonces no era como solamente estudiar, sino que tenía que ser buena, y más encima que estaba con la beca y tenía que sacar buenas notas, entonces estaba cansadísima. Y eso mismo, como esto de la autoexigencia académica, igual me tenía un poco matada. En ese sentido, igual creo que el cuarto de tercero, como que el cuarto de tercero es como una etapa de mi vida de la que nunca voy a hablar, porque ese como que me lo tomé relajado, así como que no cumplí con la entrega, no lo terminé, me dio lo mismo. Y ahí yo creo que ese fue un poco un respiro que me permitió que el corto de cuarto yo decir, ya, este sí lo voy a hacer en serio.
Quería añadir un poco a lo que dijiste al principio, de que a veces uno está como pegado con un tema, pero yo creo que va más, de hecho es algo que he hablado con Raúl, que es como, en el fondo, es que quieres hablar de algo que te importa, Sí. algo que te importa, y es como, por eso que quizás hay una tendencia a repetir un poco. Sí, totalmente. Y es bacán igual como de repente observar artistas que repiten como ese tema que les importa. Y también uno puede ver como su evolución personal, como, de cómo ven ese tema. Como que quizás si yo hablara como de este mismo tema, como de encontrarse con las partes negativas de uno, como si lo hubiese hablado hace 5 años, hubiese sido así como de una manera como mucho más como castigadora de uno, así como que no, que esa cosa está mal. Como que igual eso uno va evolucionando, los temas van evolucionando. Igual con lo que hablaban, eso de como si tener escogido un tema, yo creo que es súper bacán que vayan desarrollando sus temas porque ya crear una historia es un ensayo. Entonces como que si ya van creando una historia, como que esa historia quizás no va a ser la misma que llegan a cuarto, pero va a ir mutando, puede como irse por otro lado, como que es súper bueno que ya vayan pensando en historias que quieran crear o contar. Y que también hay que llegar a cuarto con humildad al respecto. Como que cuarto es tu última como instancia en que vaya a tener como profe guías, ¿cachai? Como que igual yo ahí encuentro que es bacán, por ejemplo, que se haya añadido el Mati como a los profe guías, porque creo que es como un rubro muy distinto y como el tipo de proyectos que maneja el Mati, como por ejemplo los que hace el Leo, la Ceci, que son como un poco más quizás densos como en temática. Entonces, como que tienen la oportunidad igual de elegir un profesor que les guste, que vaya afín como a sus metas que quieran lograr. Y al final yo creo que ahí uno tiene que ponerse como en la situación un poco de que esa persona es como, en ese periodo va a ser como un maestro. Y como hacerles caso, como no ser tan tercos tampoco, como de que, oh, o sea, yo fui terca con mi idea, con mi temática, pero sí escuché caleta lo que me decía Leo, como de cómo, para dónde llevarla, como para poder bajar la tierra y que al final poder terminar lo que es igual era un objetivo, terminar las cosas. Entonces, eso, como que creo que en este proceso hay que ser también bien humilde con las cosas, como no pensar que tu idea es la mejor y que va a quedar así hasta el final. Como siempre, bueno, y en todo el periodo de la universidad, si al final para eso es como que después de que salgan de la U, ya nadie les va a poder decir nada y si quieren, no busquen ayuda y hacen un, un corto solo en un mes, o sea, como 31 minutos. No se matan haciendo cosas solos, ya no, nadie les va a decir nada, pero aprovechen como esta parte para escuchar a la gente, para pedir ayuda y todo eso. Y bueno, después entonces, la primera parte que uno entrega el proyecto de título y ahí te revisa una comisión y te da como un feedback y te dicen cositas bonitas y también te dicen como puta, igual, por ejemplo, mi corto como que empezaba así de cero. Y me dijeron como, puta, igual falta como una intro, así como que empieza demasiado abrupto y ahí le puse como esas voces que hacen como así al principio, como para darle un poco esa intro. Entonces como que yo en ese sentido como que mejoré solamente lo que me dijeron, como eso, como que eran los créditos y la intro y yo igual eso, como que estaba cansada, yo no quise como seguir dándole muchas vueltas al proyecto y creo que aquí igual me equivoqué un poco. Que yo creo que debía haber pedido ayuda externa en el sonido. Yo igual soy una persona que he aprendido muchas cosas en la vida, pero porque soy cagada, como que no me gusta pagarle a la gente para que haga cosas. Como que aprendí a hacer ropa porque no quería mandar a hacer la ropa, no sé cómo. Entonces yo creo que me debía haber sido más humilde y haber dicho, el sonido puede quedar mucho mejor de lo que yo puedo, así que quizás invertir esos pesitos, aunque uno no tiene plata cuando es estudiante, pero igual juntarlo de alguna manera y pagarle a alguien para que me hiciera el sonido y yo desligarme de eso porque ya estaba cansada, yo no iba a aprender a hacer un sonido mejor de lo que podía, entonces como que si ya está hecho, no sé, mandarle el sonido a otra persona, manden a hacer música, como eso que necesiten, deslíguense de esa parte. Eso es una recomendación que yo si volviera atrás, creo que es como lo que más cambiaría. Sí, y eso como también enlazarlo quizás como con lo universitario, como que nosotros tenemos esta asignatura de sonido, pero en el fondo es para tener nociones de todas las cosas que se necesitan para la obra y eso no quiere decir que uno va a ser el sonidista final del corto, o sea, en el fondo tienes que saber todo lo que abordas. Sí, es como para tener un criterio, igual así como, oye, esto igual está medio mal, así como que igual podáis como saber, pero claro, como que hay gente que lo hace mucho mejor y ahí yo creo que vale la pena un poco invertir. Y bueno, y ahí igual yo apoyo mucho soltar. ¿Por qué soltar? Primero, como que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Como que si vayas a buscar algo perfecto, nunca va a ser.
nunca, o sea, primero, nunca nada va a ser perfecto y probablemente cuando uno busca mucho la perfección termina sin terminar las cosas, porque esa perfección nunca llega. También está el alivio de terminar algo. Yo, como les decía, terminé un proceso académico súper largo, entonces como que ya, fue como, terminé, no vi el corto como por 4 meses y filo. Y después, el paso del tiempo es proporcional a la mejora de tu ojo y de tus habilidades. Yo llevo un año nomás animando personajes y ya veo mi cortometraje y encuentro que está horrible, así como animado. Entonces, como que si le dan muchas vueltas a su corto, si empiezan a decir como, no, es que esto lo hice en poco tiempo, así que lo puedo mejorar y hacer mejor en tanto tiempo, nunca lo van a terminar tampoco porque sus habilidades también van a ir mejorando y siempre lo van a encontrar peor de lo que pueden hacer. Entonces, como que hay que soltar, dejar ir y empezar con cosas nuevas. También hay algo que pasa con el aprendizaje que en algún momento lo escuché así como científicamente y ayer lo busqué pero no lo pude encontrar, así que créanme, que es que hay como una maduración del aprendizaje y del conocimiento. Como que yo siento, y yo ahora como que encuentro que es verdad porque yo lo siento, como que todo lo que aprendí, por ejemplo, en dibujo, siento que durante mi estadía como en la universidad quizás nunca pude dibujar bien, pero como que siento que ese conocimiento y todos los otros conocimientos que como que tengo maduraron y ahora sí los puedo poner en práctica. Como que uno aprende algo y como que no siempre sale al tiro, como que puede ser que en 2 años más, aunque no lo hayáis practicado durante ese tiempo, le vaya a encontrar sentido porque lo va a relacionar con otra cosa que aprendiste. Entonces eso, como que uno va como evolucionando mucho, entonces como que no podéis seguir pegado con el mismo proyecto 3 años, porque como tú vas madurando, vaya a querer que ese proyecto madure, así que hay que ponerle ese corte y decir, sigo mi vida. Concuerdo con la evolución, desacuerdo con que no dibujabas bien, porque ustedes 4 dibujaban muy bien desde primer año. Gracias. Era para que me dijera eso. Y bueno, también me pasó que como entré a trabajar, me fui a la casa, como que entré a lo que es la adultez de vivir sola, entonces como que también me caí en un poco ese hoyo que te quita el alma. Entonces como, bueno, ya igual después he tenido como problemas con la distribución por eso, porque como que entré a trabajar y mi prioridad se fue en ser buena animadora de personajes en la serie que estaba animando. Entonces como que igual me fui olvidando de mi corto, pero eso, como que si lo alargan más todavía el proceso y puede que les pasen estas cosas, como que entren a trabajar, no sé, se vayan de sus casas, entonces como que la vida siempre igual te va a estar dando como porrazo y que no te va a permitir como siempre tener como la disposición de tu tiempo. Entonces como que eso, cuando apenas salen de la U, como que uno igual descansa un poco, creo que ese periodo como que se puede aprovechar para ya lo que tengo que terminar lo termino y lo que no alcanzo después de esto, filo, como que dejémoslo hasta ahí. Y bueno, ahora sí, como ya más práctico, lo que hice después de que terminé el corto y pasó todo esto, es, bueno, lo primero es como saber de festivales del boca a boca, y ahí les digo que revisen sus mails, como que es una costumbre que uno como estudiante no tiene. Yo me perdí un par de festivales por no revisar mi mail a tiempo, y el primer festival al que postulé y que gané, que fue el Emergente, me llegó por un mail, así como, creo que no sé si la Cata, o así como de acá de la carrera, así como, oigan, postulen su corto a esto. Y yo como, mi corto lleva 4 meses ahí votado, ya le puse la intro, los créditos y lo mandé. Y eso yo creo que haber ganado ese festival fue como lo que me dijo, ya entonces voy a empezar este proceso de distribución. Y ahí lo mandé a Chile Mono y también como que sacó un premio. Y yo creo que igual ahí como que me detuve un poco porque para mí Chile Mono era como el objetivo. Y como que haber ganado algo como que ya fue como bacán, como que lo vieron. Después ya no le he puesto como tanto empeño a esto. Eso. Después está Instagram, que bueno, eso hay como hartos festivales en el mundo obviamente, pero hay festivales que son más cercanos, igual como decían acá. Y eso es muy fácil, yo creo que es mucho más fácil acercarse a ellos por Instagram, como que métanse, no sé, como al Instagram de un cortometraje de estudiante y vean los seguidos y róbenle en todos los festivales y cachen más o menos en qué fechas son. Y ahí
ahí lo mandan porque esos son como festivales más cercanos, los que es más probable que queden seleccionados. Y a mí se me ocurrió esto hace poco, así que no lo hice en su tiempo y como que ahora caché que igual la época de festivales es como súper hard en noviembre, así que como que ojalá en julio puedan hacer todo esto. Y después están estos portales que son como los más básicos, clásicos para postular a festivales. Igual como que les quiero mostrar, o sea, les puse como un screenshot para que vean así como cómo son estas plataformas, para que igual le rompan como el miedo a meterse. Y bueno, uno siempre tiene que tener, igual como decía la Sofía, como esta documentación, que es un banner, un póster, el corto, tu foto, sinopsis, tu biografía, si querés, sobre todo el director. Entonces como que es un pack básico que sí o sí te voy a tener que sentar como 2 días. Bueno, yo como eso, como que igual no le quería dar mucho tiempo, como que saqué como screenshots del corto y lo puse así como para solucionar nomás. Entonces, eso como el pack básico, a mí me gusta Film Freeway más que la otra. No, me carga pues, como sí. Y es como así bien simple, como ahí están como todas las cosas que hay que tener, como que tiene también las características técnicas, de cuánto dura, dónde se hizo, el formato. Ahí igual es bacán porque te vas juntando como la información de los festivales a los que has ido. Ay, me gusta esto de Film Freeway igual, bueno, que cuando que hay seleccionado un festival, porque no todos los festivales te dan estos laureles, entonces como que Film Freeway te da como el espacio para que tú lo creas, es muy bacán. Como que me acuerdo que igual el emergente no tenía como laurel, entonces como que yo lo tuve que hacer y cuando vi esto fue como, oh, qué bacán. Gracias, eso, como un datito que me gusta. Y bueno, ahí está como que igual uno tiene que hacerse un perfil de lo que tú eres, como un poco de descripción artística. Y este es como el buscador de festivales. Entonces acá yo ahora como lo que recomendaría es como que postulen a todos los festivales gratis de estudiantes. Como que ahí tienen un filtro, uno le pone animation, student, y también le puede poner como que no cobren, así como 0 pesos, y ahí manden a todo lo que se pueda. Me encantan todos estos tips. Creo que es súper valioso, chiquillas, que nos compartan bueno, lo que nos convoca, ¿cierto? Es como compartir esta experiencia. Creo que para todos aquí los asistentes va a ser súper valioso. Y pucha, los quiero invitar a la ronda de preguntas, porque en el fondo como que cada uno de ustedes tiene como, me imagino, como sus propios tips, como las cosas que les sirvieron en particular, y seguramente de eso nos van a querer consultar aquí los asistentes. Eso. Preguntas. Levante la mano. Usted, Álvaro. Hola, ¿podrían ser 2 preguntitas? Ya. La primera era sobre, habían mencionado hace rato que antes de cómo postular el cortometraje, habían como guardado los derechos, como que lo habían como patentado. ¿Cómo fue ese proceso más o menos? O sea, lo hice hace más de un año, entonces no me acuerdo mucho, pero básicamente uno como que se mete al instituto no recuerdo el nombre exacto, pero de derechos de autor, si lo buscas en Google te va a salir. Y ahí como que es como un proceso, no es difícil, pero claro, hay como que llenar mucha información del autor, el root, como toda esa información. Y después tienen que como que revisarlo y como aprobarlo en el fondo. Y recuerdo que, no sé por qué, me pedían que en los créditos pusiera los 2 apellidos de cada una, por ejemplo. Y eso hice otra versión del corto donde estaban los 2 apellidos de cada una. Y lo otro que también nosotras tenemos como una canción original de un artista que se llama Nico Yesca. Y tuvimos que pedirle una autorización a ella para ocupar su canción, registrarlo. Ella también registró su propia canción aparte. Y es eso, básicamente, como que uno llena unas formas, unas formularios, y de ahí hay como un ejecutivo, entre comillas, que te ayuda con el proceso por medio de emails. Y me costó como 25.000 pesos, algo así. Eso básicamente. No es difícil en el fondo. Pero lo que patentaron fue como el metraje en sí. Sí, el corto, como...
obra. Y la música fue patentada aparte. Sí, pero igual hay que como adjuntar esa autorización, Ah, porque sí, la obvio. música no nos Pertenece. pertenece y además hay que especificar como cuál es el trato que se tiene con el otro artista. Y para nosotras era como indefinido, así como para siempre, pero sin fines de lucro, porque nosotras no le vamos a vender esto a nadie. Entonces, todas esas cosas se especifican, pero hay una persona que ayuda con todo eso, así que no es difícil. Y la segunda y última pregunta era que para las páginas de festivales, el Film Freeway, yo lo había pillado porque busqué en YouTube ya, páginas para subir corto y fue lo primero que me salió un logo que lo explicaba y ya, y como que me quedé en esa página, la exploré y todo bonito. Y la otra que mostraron que se llamaba como Festcom. Fest Home, es como lo mismo, es como similar, como Es como lo mismo, pero más feo. Y más encima que te cobran por, como que Fest Home te cobra como, sí, como una comisión. Cada vez que postulas a un festival te cobra como una moneda de Fest Home que es como $1 y como que entonces entonces... mejor quedarse en Film sí. Freeway. O sea, igual que hay festivales que no están en Film Freeway y están en Fest Home, Ah. entonces igual vale la pena, pero Mira, yo partiría por el otro. Film Freeway. Gracias. Casi no ocupé Festcom, porque tampoco me gustaba como las gráficas, era como medio confuso, no sé, feo. Hola. Hola. Quería preguntar si en su proceso, como al principio del proyecto, cuando estaban planeando esta idea, mm, ¿no se les ocurrió o se les pasó por la cabeza en cambiar todo lo que tenían o hacer una cosa diferente? O si dudaron alguna vez de que probablemente sea mucho y hacer una cosa diferente. No sé si eso les pasó mientras hacían el proyecto. Ah, ya. Más que cambiar toda la idea, siento que, y les puede pasar, que como estudiante uno llega como, ya, sí, hagamos esto, y empezáis a sacar más ideas, y queréis como agregar más cosas súper rebuscadas. Entonces, en esos momentos creo que fue muy bacán tener las asesorías porque necesitas que te frenen. Porque uno siempre va a querer demostrar como las habilidades, demostrar que puedo dibujar esto, puedo animar esto otro, pero ya, eres muy bacán, pero también piensa en el tiempo que tienes. Entonces, por eso era muy buena la asesoría, porque claro, nosotros íbamos cambiando la idea, íbamos añadiendo más cosas, pero eso nos iba a jugar en contra con el tiempo. Entonces, luego de llegar con un montón de ideas siempre, mejor fuimos sacando y pensando de acuerdo al tiempo. Como, ya, ok, vamos a ponerle énfasis a estos fondos, pero a estos quizás no. O vamos a tratar de hacer el personaje lo más simple posible, sin tantos accesorios, etcétera, por el tiempo, porque en realidad, aparte de animar, etcétera, van a tener más ramos. Entonces, siempre que tengan ideas, que digan, ya quiero empezar de nuevo o cambiar esto, piensen si pueden hacerlo en el tiempo que tienen. Creo que ese es un buen consejo. No, yo no. Es que yo de hecho empecé con 2 compañeros más el proyecto y como que ellos sí, sí querían como quizás no, que algo más simple, algo más realizable, no dejémoslo así, pero yo seguí hasta el final. No sé, pero es importante reconocer que, ¿cómo decirlo? Que uno se pone límites, pero dentro del proceso artístico. Porque igual tu corto, por ejemplo, está en blanco y negro. Y esa es como una limitación que te ayuda de forma técnica, pero que a la vez te sirve como para contar tu historia de forma artística. Como encontrar ese punto como exacto en el que uno puede como ahorrar recursos, pero que al mismo tiempo todo agregue. Entonces... Hola, sí. Bueno, en verdad es una pregunta no tanto como del post, sino como de mientras están haciendo el corto. Onda, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen un equipo, como que
¿difieres en ideas o difieres como en conceptos o difieres como en distintas cosas? ¿Cómo lidian con eso? Y como, no sé, ¿cómo es el proceso también de elegir como tus compañeros de trabajo? Onda, he escuchado mucho esto de, no tienen que ser tus amigos, pero ¿cómo eliges al tipo de persona con el cual trabajar? ¿O cómo lo hicieron ustedes? Sí, es fuerte. No. O sea, nosotras siempre trabajábamos juntas, como desde primer año. Entonces, en ese sentido, no fue difícil porque ya sabíamos que trabajábamos bien. Esa es como una ventaja, entre comillas, que uno a lo largo del tiempo también se va dando cuenta con quién trabaja bien, con quién como que es más acorde a. Y nosotras así de repente teníamos como diferencias creativas. Pero en el fondo no tiene por qué ser un punto de tensión necesariamente. Como que al final uno tiene que sentarse e irse preguntando qué es lo que le sirve más al proyecto en sí. Como ir de nuevo como al hueso de qué es lo que queremos contar. Porque de repente hay ideas que uno piensa, hoy sí, qué bacán sería hacer esto, pero uno como que se va perdiendo de la idea central. Y para eso también están los profes guías y los asesores, como que eso ayuda harto como a canalizar todas esas ideas grandes. No sé si quieres agregar algo. Bueno, sí, de hecho nos pasó que sí tuvimos varios desacuerdos. Sobre todo pasa por las situaciones, etcétera, las cosas de la vida, como que uno está en diferentes como energías y etapas. Entonces, por ejemplo, nos pasó mucho de que quizás yo y la Hazel estábamos como súper muertas, deprimidas, y la Sophie tenía como más energía, como que estaba más positiva. Entonces, eso generó como harto, no sé si problema, pero dificultades en la pandemia. Pero creo que lo bueno fue que de todas formas supimos cómo hablarlo y supimos cómo sacarlo adelante por el corto. Entonces, a pesar de, porque van a haber quizás discusiones, quizás no van, o quizás va a ser un camino súper fácil con sus compañeros, pero es aparte como dejar de lado eso personal a veces para como sacar el corto, sacar, no sé, la carrera, en fin, en realidad, como que eso, no sé, creo que es importante. Quiero complementar. Que creo que es súper importante en el fondo comunicarse como respetuosamente con el equipo con el que uno esté trabajando, porque uno obviamente puede tener como todas estas diferencias de opinión, pero siempre respetando el trabajo del otro o el cómo llegó a la conclusión que te está exponiendo, pero también eso mismo, como la otra persona se está dando quizás las mismas vueltas que tú, solo que llegó a otra conclusión. Entonces, como también ir revisando como el por qué me está argumentando esto, como esto mismo, de hacia dónde estamos apuntando con el proyecto y ser quizás lo más transparente posible como con los objetivos y ambiciones de cada uno. Entonces, así se pueden aunar los discursos. Yo tengo una pregunta sobre trabajar en grupo versus trabajar en solitario, porque está la Nacha, que hizo su corto en solitario, pero también la Cata, que ahora es profesora, directora de la carrera, pero tú también tuviste un proyecto de título súper bien evaluado, que estaba perfecto, hermoso, y también lo hiciste sola. Entonces, podrían conversar sobre cuáles son las ventajas y desventajas, porque los profes guías siempre recomendamos que trabajen en equipo, pero quizás hay gente que no le acomoda trabajar en grupo por, no sé, por cosas personales, entonces que también se hablara un poco de eso para que quienes están aquí en el público puedan planificar eso con un poco más de tiempo. Súper. Bueno, voy a partir ya que tengo el micrófono. Bueno, sí, yo hice el corto sola, dura casi 3 minutos y a todos les digo a los que me preguntan que no lo hagan. Pero es porque en realidad creo que es mucho más amable el proceso cuando lo estás haciendo con otra persona. Y también depende, por ejemplo, de cuán ambicioso es tu proyecto, esto mismo de que los profes como que te aterrizan, ¿cierto? Pero creo que una obra se comparte un poco, que fue ese corto que me llevó a encontrar trabajo después. Como que eso yo creo que es uno de los grandes objetivos del proyecto de título.
Eso por mi parte. Paso el micrófono. Yo creo que depende mucho como de la etapa de la vida en la que está uno, como en su, claro, en su ambición o en su madurez también. Yo creo que en ese momento, claro, estaba tan encerrada como con mi idea y que quería hacer algo de significativo y expresivo y todo, que no me costaba como abrirme y aceptar como otra idea, otros caminos. Entonces como que, y también es muy bueno eso que decían las chiquillas, igual como de que ellas se conocían como trabajando desde primero juntas y funcionaban bien. Entonces como que creo que en ese caso como que va a campus, como que saben como quizás más compartir su idea y todo. Pero eso, yo siento que después de haber hecho ese proyecto sola, como que ahora tengo mucha más, como quizás humildad sobre todo eso, como para escuchar más a las otras personas y sus ideas y como que sean tan buenas como de lo que yo pienso de las mías. Entonces como que yo creo que ahí el ego igual como que pega caleta, entonces lo vería un poco más como que igual pueden ser etapas, como no es como que siempre vaya a trabajar bien solo y siempre vaya a trabajar bien en grupo, como que depende mucho de tu objetivo y de tu etapa de vida. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Que es que igual trabajar en grupo tiene la ventaja que es que de repente uno no le pega mucho, no sé, al storyboard o no le pega mucho al diseño de escenario. Es como que cada uno también tiene habilidades distintas y en nuestro caso eso nos ayudó caleta porque la Anaí sobre todo se dedicó como mucho más al arte, a la tipografía incluso. Mientras la Hazel y yo hacíamos el storyboard. Entonces como que esa división de trabajo igual puede ser algo ventajoso. Eso. Tengo un micrófono. No, lo último, en realidad, un poco porque también la Ceci preguntó como un poco por qué lo hice sola y como quizás a diferencia de las generaciones de ahora, en mi curso éramos solo 12 personas y no habían más personas. Entonces, no había mucho donde elegir porque todos ya tenían como sus grupos y habían como solo 2 proyectos individuales y lo mismo, como que se hablaba antes, cuando trabajas con otras personas antes, tienes como ese background para poder decidir si trabajas con esa persona o no. Y en mi caso, las otras personas que habían trabajado individualmente no conocía cómo trabajaban, por lo tanto no me arriesgué en ese momento a trabajar con alguien más. Pero eso, súper interesante todos los temas. Muchas gracias, chiquillas, por todo, por su experiencia. Las felicito mucho en realidad por lo que han llegado a hacer el día de hoy. Creo que son 4 personas muy valiosas, muy secas. Y bueno, un aplauso más a las chicas por todo su trabajo.